En esta oportunidad vamos ahora a resolver algunos ejercicios básicos sobre razones trigonométricas de ángulos notables. El primer ejercicio dice relacione mediante flechas las siguientes expresiones de manera que se cumpla la igualdad. Entonces tenemos tres expresiones y vamos a resolver cada una de ellas. La primera expresión nos dice 14 por seno de 30 grados menos 10 por coseno de 53 grados. Bien. Para obtener las razones trigonométricas de ángulos notables, como en el caso de 30 grados, pues tenemos que recurrir al triángulo, ¿no? Al triángulo de 30 y 60 grados. Vamos a dibujar un triángulo de 30 y 60 grados. Podemos dibujarlo de esta manera. 30 y 60 grados. Entonces por aquí consideramos el ángulo de 30 grados recto, ángulo recto y 60 grados. Bueno, recordemos que en el triángulo notable de 30 y 60, la hipotenusa va a ser como 2K. El cateto opuesto, el cateto que está frente a 30 grados va a ser como 1K o simplemente K. Y el otro cateto, que es el opuesto a 60 grados, es raíz cuadrada de 3 por K. Entonces, esa es la relación en la que se encuentran los catetos y la hipotenusa. Hipotenusa 2K, cateto opuesto a 30 grados 1K, 60 grados raíz de 3K. Muy bien. Y entonces, para obtener el seno de 30 grados, recordemos que seno de un ángulo agudo siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto del ángulo agudo entre la hipotenusa. En este caso, seno de 30 grados, seno de 30 grados sería el cateto opuesto de 30 grados y el cateto opuesto de 30 grados es el cateto que está frente a 30 grados, que es K. Y la hipotenusa, bueno, la hipotenusa es el lado que se opone a 90 grados. Entonces sería K o 1K entre 2K. Si simplificamos las K, ya que se está multiplicando aquí 1 por K y 2 por K, podemos simplificar las K y nos queda un medio. Así que el seno de 30 grados es un medio. Entonces 14 por un medio menos 10 coseno de 53 grados. En el caso del triángulo de 53 grados, pues va acompañado del otro ángulo que sería 37. Y el ángulo de el triángulo 37 y 53, vamos a dibujarlo más o menos así. Y tendremos 90. Si aquí es 37 grados, vamos a ponerle el más pequeño 37 grados y al otro ángulo 53 grados, ¿no? En el triángulo de 37 grados, 53 grados, la relación entre los catetos y la hipotenusa es la siguiente. A 37 grados se opone 3K, a 53 grados se opone 4K y la hipotenusa, que es la mayor siempre, sería 5K. En este caso nos están pidiendo el coseno de 53 grados y el coseno de un ángulo alfa, ahora el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de 53 grados, ahora el coseno de 53 es cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, o sea, 3K. Y la hipotenusa, en este caso, sería 5K. Tendríamos 3K sobre 5K. Y esto resulta 3 quintos. 3 quintos. Bien, entonces sería 10 por 3 quintos. Bien, en este caso 14 por un medio sería 14 por 1, 14, 14 entre 2, 7.
menos 10 por 3, 30, entre 5, 6, 7 menos 6, 1. Entonces este resultado es 1. Bien, pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos que nos piden 6 por tangente de 8 grados, 6 tangente de 8 grados, más 2 cosecante de 16 grados. Muy bien. 2 cosecante de 16 grados. Entonces, ahora necesitamos la tangente de 8 grados. Trabajamos un triángulo notable, más o menos a dibujarlo así. Triangulito de 8 con 82 grados, ya que su complemento de 8 grados es 82 grados, o también decimos 8 más 82 grados me da 90 grados. ¿Y cuál es la relación de los lados en este triángulo notable de 8, 82 grados? La hipotenusa es como 5 raíz de 2k. El cateto opuesto a 8 grados es 1k o k simplemente. Y el opuesto a 82 grados 7k. ¿Ya? 7k opuesto a 82, 8 opuesto k. Y la hipotenusa 5 raíz de 2. Si queremos la tangente, tangente de alfa, es el cateto opuesto del ángulo alfa entre el cateto adyacente del mismo ángulo agudo alfa. Entonces, en este caso, la tangente de 8 grados sería igual a cateto opuesto de 8 grados, cateto opuesto a 8 grados. El cateto opuesto a 8 grados que está enfrente, el cateto adyacente, el cateto que está al lado. Recuerden que los dos lados que hacen 90 grados, esos son los catetos. Entonces, el cateto opuesto sería K o 1K, tangente cateto opuesto, sobre 7K. Cancelamos las K y nos queda un séptimo. Entonces aquí sería 6 por un séptimo más 2 por cosecante de 16 grados. Otro triángulo notable. Vamos a dibujarlo ahora así. Con un ángulo de 16 grados. 16 grados por aquí. Y el ángulo más abierto, 74 grados, con el cual suman 90 grados. 16 y 74 son ángulos complementarios. ¿Cuál es la relación en un triángulo de 16 y 74 grados? Los catetos. El cateto opuesto a 16 grados, que es el menor cateto, se opone 7K. Al mayor ángulo agudo, que es 74, se opone 24K. Y la hipotenusa, que siempre es la mayor y que se opone al ángulo en 90 grados, es 25K. Entonces quiero la cosecante. Cosecante de un ángulo alfa es la recíproca del seno. La última razón trigonométrica es que la cosecante, si los nombramos en orden, seno, coseno, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, en ese orden, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. La cosecante es la recíproca del seno. Ya, la recíproca es el inverso multiplicativo, es decir, invertimos, cambiamos el numerador al denominador y viceversa, sería hipotenusa, en lugar de cateto opuesto sobre hipotenusa, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Es decir, la cosecante de 16 grados sería hipotenusa, 25K, hipotenusa, en este caso primero la hipotenusa, 25K, perdón, 16 grados, 25K, sobre el cateto opuesto, y el cateto opuesto va al frente. Entonces sería sobre 7K. Simplificando, tendríamos cosecante de 16 grados, sería 25 séptimos.
Reemplazando entonces tendríamos 2 por 25 cétimos. Bueno, multiplicando sería 6 por 1, 6 cétimos, 2 por 25, 50 cétimos. Y 6 cétimos más 50 cétimos son homogéneas, 56 cétimos, y eso es 8. Aquí resulta 8. Bien, vamos al tercer ejercicio. Tercer ejercicio nos pide cotangente de 45 grados más seno de 30 grados. Un triángulo notable más que vamos a considerar aquí es el de 45, 45. Pues ese triángulo, por ser de ángulos agudos iguales 45, 45, es un triángulo donde debemos observar que los catetos tengan la misma longitud. Es decir, este cateto tiene que ser igual a este cateto. Los catetos forman el ángulo en 90. En este caso los catetos son como K, 1K, 1K. Y la hipotenusa raíz cuadrada de 2 por K. En este caso quiero la cotangente de un ángulo agudo. La cotangente es la recíproca de la tangente. Si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces la cotangente de 45 puede ser este ángulo, 45, o puede ser el de arriba, 45, cualquiera de los dos el mismo ángulo. Cotangente 45 grados es cateto adyacente, puede ser cualquiera decía de los ángulos. Si tomo este ángulo, su cateto adyacente sería el que está al lado y el opuesto al frente. En este caso, los dos catetos son K y K entre K es 1. Entonces, la cotangente 45 grados es 1. Más seno de 30 grados, ya lo sacamos, está por acá, fue 1/2. Para poder sumar fracciones deben ser homogéneas. Acá está sobre 1. Lo homogenizamos por 2 y por 2, tanto al numerador como al denominador, y tendríamos que esto va a ser 2 medios más 1 medio. Y 2 medios más 1 medio, 3 medios. Lo dejamos en fracción y esto resulta 3 medios. Listo. La A, ahora las parejas a la derecha. La A es 3 por coseno de 60 grados. 3 por coseno de 60 grados. Si queremos el coseno de 60 grados, podemos utilizar el mismo triángulo de arriba. El coseno de 60 grados, coseno, es cateto adyacente de 60 grados, ahora sería K, su cateto adyacente, sobre la hipotenusa. K sobre 2K. O sea, que sería 1 medio. Es decir, el coseno de 60 grados es igual al seno de 30 grados. Ahí está. Eso también se llaman razones recíprocas. Razones, perdón, complementarias. 30 más 60, 90. Si seno de 30 es 1 medio, el coseno de su complemento de 30, que es 60, coseno de 60 sería 1 medio, ¿no? Esa es propiedad de ángulos complementarios. Por lo tanto, esto sería igual a 3 por 1 medio. Y esto es 3 medios. Entonces, ya encontramos aquí una relación que es la 3 con la A. Tangente de 45 grados inmediato. Aquí nomás, tangente es, tenemos el cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero en el triángulo de 45 grados, la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente y también sería K sobre K, que es 1. Por lo tanto, tendríamos la segunda relación que sería la 1 con la B. Y esperamos que la tercera relación sea la 3 con las, perdón, la 2 con la C. Veamos. 16 por seno de 30 grados. 16 por seno de 30 grados. Entonces, 16 por seno de 30 grados. Y seno de 30 grados ya lo hemos visto que es, perdón, 16 por seno de 30 grados, 1 medio. Y seno de 30 grados, que es 1 medio, multiplicado por 16 sería 16 medios, que es 8. Entonces, esto resulta 8, por lo que la relación, la tercera, la segunda va relacionada con la C.
Así quedaría relacionado. 1B, 12, 3A. El segundo ejercicio es similar, pero ya vamos a reemplazar acá los valores de forma directa. Anteriormente te he mostrado los triángulos, ¿no? Y es así como vas obteniendo tus razones trigonométricas, siempre y cuando tengas reconozcas o recuerdes los triángulos notables. Otra forma es hacer una tabla con todas las razones trigonométricas desde seno hasta cosecante para cada ángulo, 30, 60, 37, 53, o sea, hacer una tabla y memorizarlo, ¿no? Esa es la otra alternativa, pero a veces la memoria es frágil y no las recordamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con los triángulos notables? Vamos a tratar entonces de resolver estos ejercicios, pero ya no más reemplazando los valores sin los triángulos, ¿ya? ¿Será esto igual a cero? Veamos. Tendríamos 4. Coseno de 60 grados, cateto adyacente 60 grados, que sería 1K, sobre la hipotenusa 2K, simplificando las K, me queda un medio. O sea, mentalmente estoy recordando el triángulo notable. 3 por cotangente de 37. Cotangente de 37 es cateto adyacente de 37 sobre cateto opuesto. El cateto adyacente de 37 es 4K y su cateto adyacente de 37 es 4K y su opuesto de 37 3K. Entonces sería 4K sobre 3K, 4 tercios. Más raíz cuadrada de 2, secante de 45 grados. El triángulo de 45, los catetos son K, la hipotenusa es raíz cuadrada de 2K. Y entonces la secante 45 es la hipotenusa, que sería raíz de 2K, sobre 1K. Se van las K y queda raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la secante 45 es raíz cuadrada de 2. ¿Listo? 4 por 1 medio, 4 medios, que es 2, menos 3 por 4 tercios, 3 por 4, 12 entre 3, queda el 4. O también podemos ahí simplificar, ¿no? Mitad 1, mitad 2, 2 por 1, 2, tercia 1, 1 por 4, 4. Más raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, 2. Y bueno, 2 menos 4 menos 2 más 2, 0. Es verdadero. Es verdadero. O también así, 2 más 2, 4 menos 4, 0. La expresión B es 10 seno de 37 grados menos 4 cosecante de 53 grados. Dice que es igual a 2. Veamos. Seno de 37 grados, triángulo notable de 37 y 53, cateto opuesto de 37, 3K, hipotenusa 5K, simplificado 3 quintos. 4 por cosecante de 53. La cosecante de 53 grados sería triángulo de 37 y 53. A ver, hipotenusa de 53, 5K. Cateto opuesto de 53, 4K. Entonces 5K sobre 4K queda 5 cuartos. Entonces esto sería 10 por 3, 30, 30 entre 5, 6. 4 por 5, 20 entre 4, 5 y esto es igual a 1. Falso. No es 2, es 1. Y la C, por acá, C, me piden 24 por raíz cuadrada de 6 por secante de 16 grados más 40 coseno de 75 grados más 2 cosecante de 8 grados. Veamos. Bueno, aquí con estos ángulos de 16, 75 y 8 recordemos los triangulitos, ¿sí? Vamos a recordar los triangulitos. Los voy a poner por acá, a ver. 16 y 74. 16 grados es un ángulo muy, muy pequeño. 16 grados, ahí más o menos. Para más o menos
representar el triángulo así. Si tengo un ángulo de 16 grados y uno de 74, pues es importante ir teniendo en cuenta lo siguiente. Siempre la hipotenusa es la mayor, el mayor lado. ¿Por qué? Porque se opone a 90 grados. De los tres ángulos, el mayor ángulo es 90 grados, por eso la hipotenusa siempre va a ser mayor. Luego, de los dos ángulos agudos, se ve esta relación. A menor ángulo se opone menor lado. A mayor ángulo, entre los dos, el 74 es mayor que 6, se opone mayor cateto. Entonces, a menor ángulo agudo, menor cateto. Mayor ángulo agudo, mayor cateto. Bueno, en el triángulo de 16 grados y 74 grados, la relación es la siguiente. El cateto opuesto a 16 grados es 7K, a 74 grados su cateto opuesto es 24K y la hipotenusa es 25K. Ahí, para recordar. El triángulo de 75 y 15 es un triángulo muy casi del mismo tamaño, aproximadamente del 16 y 74. O sea, por ahí va el triángulo en cuanto a tamaño, perdón, en cuanto a los ángulos, 16 y 74 grados. Entonces, dibujo por aquí más o menos, tendría esto así. ¿Ya? He volteado el triángulo. El triángulo ustedes lo pueden dibujar en cualquier posición, la posición que gusten. Lo que hay que saber es ubicar los valores, los valores de los catetos y la hipotenusa. En el caso de ese 15 y 75 vamos a trabajar con un triángulo que se aproxima a raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2, el cateto que se opone a 15 por K, a 15, raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2, y a 75 grados la conjugada de raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2. ¿Qué significa eso de conjugada? Que si acá es una resta, el otro será una suma. Ahí. Entonces, a 15 se opone raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2. A 75 se opone raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2 y por K. Y la hipotenusa es como 4K. Y el otro triangulito es la cosecante de 8 grados. 8 grados es un ángulo muy pequeño. Entonces, si yo represento este triángulo de 8, va con 82 grados, más o menos lo representaría así. Fíjense, triángulo bien pequeñito. En cuanto a ángulo, ¿eh? Al ángulo de 8 grados me refiero. Muy pequeño el ángulo de 8 grados. Aquí. Y entonces, nuevamente, voy a señalarlo acá afuera, 8 grados. Aquí, 82 grados más abierto acá. Y el ángulo es 90. Bueno, aquí el opuesto a 8 grados es el cateto más pequeño, que es como 1K. El 82 es el cateto más grande de los dos catetos, este es 7K, 7K. Y la hipotenusa es 5 raíz cuadrada de 2K. Ahí están los triángulos que vamos a necesitar para evaluar el ejercicio C, que dice que este resultado, me olvidé de poner, dice que es igual a 35 raíz cuadrada de 6. Veamos. 24 por raíz cuadrada de 6 por secante de 16 grados. Acá está la secante de 16 grados. Secante es hipotenusa, hipotenusa de 16 grados entre el cateto adyacente de 16 grados. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Por lo tanto, sería 25K sobre 24K. Se cancelan las K y queda 25 sobre 24. Más 40 por coseno de 75 grados. Coseno. Coseno es cateto adyacente de 75 grados, adyacente sobre hipotenusa. Raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2K entre 4K. Será entonces, esto será así. Raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2 entre 4. Más 2 cosecante de 8 grados. El 8 grados es, la cosecante es la hipotenusa, o sea, 5 raíz cuadrada de 2. Cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto sería sobre K. Entonces sería 5 raíz cuadrada de 2 sobre K, que sería 1. Ya no pongo el 1, simplemente 5 raíz cuadrada de 2.
Bien, vamos a hacer operaciones. 24 raíz cuadrada de 6 por 25 sobre 24, puedo sacarle 24ª, simplificar el 24. Y raíz cuadrada de 6 por 25 lo dejo como 25 raíz cuadrada de 6. Más 44, puedo simplificarlo. El 4 tiene cuarto, el 40 su cuarto es 10. Entonces, este 10 va a multiplicar primero a la raíz cuadrada de 6 y luego a la raíz cuadrada de 2, propiedad distributiva. Esto sería 10 raíz cuadrada de 6 menos 10 raíz cuadrada de 2. Más, y 2 por 5 raíz cuadrada de 2. El 2 si lo puedo multiplicar por el 5 sería 10 raíz cuadrada de 2. Aquí se pueden sumar estos dos radicales, que son 25 raíz cuadrada de 6 con 10 raíz cuadrada de 6. Sumo el 25 más el 10 que me da 35 raíz cuadrada de 6. Los otros no los podía sumar a ellos porque son otras raíces como raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2. ¿Se pueden reducir ellos? Sí, pero resulta que es menos 10 más 10 y menos 10 más 10, 0. Por lo tanto, esto se cancelaba. La respuesta sería 35 raíz cuadrada de 6, por lo que esto es verdadero. Y así quedarían las afirmaciones. Verdadero, falso, verdadero. En la 3 es un ejercicio ya igual que los anteriores. La diferencia está en que la razón trigonométrica tiene un exponente. En este caso está elevado al cuadrado. ¿Cómo se procede? Muy sencillo. Q va a ser igual 5 seno de 37, cateto opuesto de 37, 3K. La hipotenusa en el triángulo de 37 y 53 es 5K. 3K entre 5K, 3 quintos. Más secante de 45 grados. 45 grados, los catetos son K y la hipotenusa es raíz cuadrada de 2K. Como es secante, sería la hipotenusa raíz cuadrada de 2K sobre el cateto adyacente de 45, que es 1K. Por lo tanto, quedaría solamente la raíz cuadrada de 2. Pero como está esto al cuadrado aquí, le ponemos a la razón, al valor que ha salido, elevarlo al cuadrado. Eso nada más hacemos. Más 3 por cotangente 60 grados, saco primero la cotangente 60 grados, va a ser cateto opuesto de 60 grados, que sería raíz de 3K, sobre el cateto adyacente de 60 grados, que es 1K. Y raíz de 3K sobre 1K queda solo raíz cuadrada de 3, ¿no? Y lo mismo, como aquí tiene también al cuadrado, igual a raíz cuadrada de 3, luego le vamos al cuadrado. Y bueno, el ejercicio está bastante sencillo. Saco la quinta 1, queda 3 más raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Bueno, de forma práctica, simplificamos el número, el exponente con la raíz, con el índice de la raíz, solo queda 2 más 3 por igual aquí. Se simplifica el numerador, perdón, el exponente entre el índice y solo queda el 3. Entonces tendríamos que Q es igual a 3 más 2, 5, 3 por 3, 9, por lo que el resultado sería 14. 14. Bien. Pasamos al siguiente problema. Dice, en un triángulo rectángulo, el coseno de uno de sus ángulos agudos es 0,96. Su hipotenusa mide 50 metros. ¿Cuál es el perímetro del triángulo? Justamente lo que les decía en los ejercicios anteriores, identificando que los catetos son menores que la hipotenusa, que los catetos, su tamaño, su medida va a depender del ángulo. O sea, al ángulo más pequeño se opone menor cateto, al ángulo más grande se opone mayor cateto. Vamos a ver eso, lo necesitamos aquí. ¿Qué hago primero entonces en un triángulo rectángulo? Dibujo un triángulo rectángulo, no sé qué ángulos tiene, no me dicen, no sé de qué ángulos son. Vamos a dibujarlo así. La idea siempre es dibujar un triángulo rectángulo donde tú observes que hay un cateto menor, un cateto mayor y la hipotenusa que es la mayor de las tres, de los tres lados. Dice el coseno de uno de sus ángulos agudos. Ángulos agudos son estos dos. Estos son los ángulos agudos. Pero ¿a cuál se referirá? No sabemos. Vamos a ponerle aquí que se refiere a este ángulo y le vamos a llamar alfa. Entonces me está diciendo que el coseno de uno de sus ángulos agudos, el coseno de alfa, es igual a 0,96.
Su hipotenusa mide 50 metros. Ahí está, 50 metros de hipotenusa. Listo. ¿Cuál es el perímetro del triángulo? Para yo hallar el perímetro del triángulo necesito conocer los tres lados, porque el perímetro es la suma de los lados. Como no tengo los lados, puedo poner incógnitas. Pongo acá X, a este cateto le pongo acá Y. Como guste. Puedes ponerle otra variable o al revés, acá le pones X y acá le pones Y. ¿Listo? En el orden que desees. Y eso sería todo. Tengo que hallar X, tengo que hallar Y y este es mi dato. Ahora, ¿qué ocurre? Por lo que hemos venido siendo, el coseno de un ángulo es su cateto adyacente entre la hipotenusa. Y en mi triángulo rectángulo que he dibujado, mi cateto adyacente de alfa está aquí. Le he puesto justo el X y la hipotenusa está acá. Entonces, el coseno de alfa sería X, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa, que es 50 metros. Y esto es igual a 0,96. Por lo que ya puedo hallar X, ya que el 50 pasa a multiplicar a 0,96. 0,96 multiplicado por 50 me va a dar 48. ¿Sí? 0,96 por 50. ¿Cómo multiplico? Así, miren. Este lo tomo como si fuese 96 por 50. Pongo un 0 al final, multiplico 5 por 6, 30. Llevo 3, 5 por 9, 45 y 3, 48. Separo dos decimales porque el número era 0,96 ahí, y entonces el resultado es 48. X vale 48. ¿Listo? Me falta hallar Y. Me falta hallar Y. ¿Ya? Entonces Y sería por el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la suma de las longitudes de los cuadrados de los catetos, x al cuadrado más y cuadrado, x y y son la medida de los catetos, la suma de los cuadrados de la medida de esos catetos siempre va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero como tenemos que x es 48, entonces tendríamos, ¿no?, la posibilidad de hallar y. Solo que aquí tendríamos que multiplicar 48 por 48. Y entonces al multiplicar 48 por 48 nos va a tomar un tiempo, ¿no? Al hacerlo en papel lápiz, eso es 2304. Y 50 al cuadrado es más fácil porque 5 al cuadrado es 25 y le agrego dos ceros, 2500. El 2304 pasa a restar a 2500 y tengo que eso va a quedar 196. Por lo tanto, el cuadrado pasa como raíz cuadrada de 196 y y resulta 14. Igual 14. 14 metros. Perímetro es la suma de los lados. 14 metros, 48 metros, más 50 metros. 14 más 48 resulta 62 metros. 62 más 50, 112 metros. Esa es la respuesta. Pero hay muchas cositas aquí que decirles. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que vamos a tener compañeros que van a hacer esto. Han dibujado su triángulo, más o menos como yo lo dibujé, y ellos van a considerar lo siguiente. Van a decir, bueno, si yo tengo que mi hipotenusa es 50 metros, este es mi ángulo que voy a trabajar, que es alfa, ¿ya? Van a hacer esto. Hayan el coseno de alfa, bueno, reemplazan el coseno de alfa cateto adyacente sobre la hipotenusa y hayan un cateto, que es este cateto X, que es 48 metros. Y para hallar la medida de Y, no van a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué?
porque ellos se van a dar cuenta, se van a dar cuenta de que 50 y 28 están en esta proporción. Este es un 25 por 2, 48 es 24 por 2. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la hipotenusa es como 25K, el cateto que estamos trabajando, que es el adyacente de alfa, es como 24K, y entonces K está tomando el valor de 2, por lo que el valor de Y sería, ya que esto es un triángulo notable, lo hemos visto anteriormente, está aquí, 7 y 74, 16, 16 y 74, cateto 24K, el otro cateto más pequeño 7K y la hipotenusa 25K. Entonces aquí tenemos la hipotenusa 25K, un cateto 24K, el otro cateto es 7K. Pero como K vale 2, porque K está tomando este valor 2, aquí también, acá 24 por 2, entonces acá será 7 por 2. Y 7 por 2 es 14 metros, que es lo que nos salió con el teorema de Pitágoras. Pero acá, a quien lo hace así es porque se da, se fija, inmediatamente se da cuenta que las medidas que están saliendo son las medidas de un triángulo notable. En este caso sería de 16 grados y 74 grados. Otra cosita que les puedo decir aquí. En esta parte del coseno, ¿no? Había empezado acá, 50 metros, puse XY. Y cuando fui al coseno de alfa, 0,96, les dije, ¿no? Coseno de alfa, cateto adyacente, sobre hipotenusa. Pero hay quien este 0,96 lo va a expresar en fracción. Como es un decimal exacto, tiene dos decimales, sería 0,96 en fracción, lo puedo expresar como 96 sobre 100. Si simplifico esta fracción y saco todo lo que tenga, empiezo sacando la mitad, 48, 50, sigo sacando mitad, 24, 25. Queda 24, 25 avos. Entonces, en ese triángulo, iría a su triángulo y haría esto. Diría más o menos esto. ¿Qué está observando? Este es el alfa. Que como va a quedar aquí 24 sobre 25 después de simplificar, va a decir esto. El cateto adyacente de alfa va a ser como 24K. Le tenemos que poner el 24K. Y la hipotenusa va a ser como 25K. 24K, 25K. Y el cateto adyacente es un triángulo notable, sería el 7K. Y volvemos a lo anterior. Y como esto vale 50, pues 25 por cuánto me da 50 por 2. Acá sería 24 por 2, 48. Y acá sería 7 por 2, 14. Y tendríamos otra forma de resolver el mismo problema. Y bueno, ya cuando uno tiene experiencia, ¿no? Conoce estos problemitas, ya lo hace más rápido, como se dice, al ojo nomás. Quinto ejercicio. Dice, en un triángulo rectángulo, de nuevo en un triángulo rectángulo, los lados menores miden 3 centímetros y 5 centímetros. Los lados menores siempre van a ser los, los catetos, más o menos por aquí. Los catetos. Entonces, si yo dibujo un triángulo rectángulo y me están diciendo que los lados menores miden 3 centímetros y 5 centímetros, se refiere a los catetos, porque la hipotenusa es la mayor de todos los tres lados. Los lados menores son los catetos. Muy bien. Y lo mismo. Si a mí me dicen el menor ángulo agudo de dicho triángulo, ¿dónde ubico el menor ángulo agudo? Tendría que ir al frente de 3 metros porque es el menor lado. Acá tendría que ir. Si este es el menor lado, el ángulo que le corresponde, el opuesto, es menor que el otro ángulo. Entonces, este sería el ángulo al que se está refiriendo aquí.
Si el menor ángulo agudo de dicho triángulo mide teta, perdón, tenemos que ponerle la letra griega tita. Ahí está. Entonces decíamos que este cateto que es menor le corresponde el ángulo menor que es tita. Hallar el valor de W, W es igual a 17 seno al cuadrado de teta menos 1. Bueno, se reemplaza, pero al momento de querer reemplazar el seno de teta, vamos a tener un problema. ¿Cuál es? Que el seno de teta sería el cateto opuesto, ahora sería el cateto opuesto, iría acá a lo contrario, cateto opuesto, 3 metros, 3 centímetros, sobre la hipotenusa, y no tenemos la hipotenusa, no tenemos la hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa sí la vamos a calcular con el teorema de Pitágoras, ya que este triángulo no es notable. Hay un triángulo que se parece con 3 y 5, pero es que la hipotenusa es 5. Pero en este caso el cateto vale 5. Entonces no sería ese triángulo notable de 37 y 53 que tiene de catetos 3, cateto 4 y hipotenusa 5. No le corresponde ese triángulo notable a este triángulo. Por lo tanto, aquí solamente aplicamos el teorema de Pitágoras. Y de nuevo, lo que dice siempre el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado. 3 por 3, 9, 5 por 5, 25, igual a hipotenusa al cuadrado. 29 más 25, 34, igual a hipotenusa al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz cuadrada de 34 y la hipotenusa de este triángulo vale raíz cuadrada de 34. Ahora sí, ya puedo reemplazar la hipotenusa para el seno, ya que saldría 3 cateto opuesto sobre la hipotenusa raíz cuadrada de 34. Y como esto está al cuadrado, pues la razón trigonométrica lo elevamos al cuadrado. Menos 1. Entonces W sería igual a 17 por una fracción está elevado al cuadrado. Se eleva tanto el numerador como el denominador al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. La raíz cuadrada de 34 al cuadrado, simplificaría el cuadrado con la raíz y solo quedaría 34. Menos 1. Bien, ¿qué puedo hacer aquí? 34 es múltiplo 17. Le saco 17 a 1, 17 de 34, 2. Por lo que quedaría 9 medios. Menos 1, pero este 1 está sobre 1. Volvemos a homogeneizar para poder restar. Por 2, por 2. Ahora sí, ya voy a poder restar porque tengo 9 medios menos 2 medios. Y 9 medios menos 2 medios sería 7 medios. 7 medios, si yo lo divido 7 entre 2, me va a dar 3,5. La letra o la tercera alternativa. 3,5. 35 décimos o 3 unidades con 5 décimos. Y tenemos por aquí un último ejercicio con dos triángulos notables bastante conocidos. Nos dicen cuál es la medida de AB. Entonces, en esta figura AB le voy a poner X. Entonces aquí yo tengo dos triángulos notables, 45, 45. En este triángulo notable no tengo ningún lado, no tengo ningún lado, es más, me piden que haya la hipotenusa. Sin embargo, en el otro triángulo que está al costado, sí tengo aquí 37 y 53. Entonces, empezaré por este triángulo de 37 y 53. Me olvido del triángulo que está a la izquierda, me concentro en el de la derecha. Relación entre los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa es como 5K, el opuesto a 37 es 3K y el opuesto a 53, 4K. No lo pongo acá afuera, 4K. Entonces, como HC vale 4K, pero me están diciendo que su medida es 24 centímetros, lo que hago es el 4K igualarlo a los 24 que me dicen que vale
y el valor de K tiene que ser 6, ya que 4 por 6 me da 24 o 24 entre 4 es 6. Por lo que descubro que este lado vale 5, la hipotenusa sería 5 por 6, 30, y 3 por 6, 18. 18. Bien, este BH es un cateto del triángulo de 45 y 45. ¿Sí? 45, 45. ¿Qué pasa con el triángulo de 45 y 45? Este cateto mide igual que este cateto. Entonces, si este cateto ya no le voy a poner K, porque el K lo he utilizado para el triángulo de la derecha. No puedo poner aquí K, el cateto K, y la hipotenusa raíz de 2K. No podría, porque a este mismo BH le estoy poniendo K ahora cuando antes fue 3K. Así que cambio de variable y no pongo K, sino pongo A de cateto, A el otro cateto y raíz cuadrada de 2A. Pero estamos viendo que A vale 3K, que salió 18. Entonces A vale 18 y el valor de X sería raíz cuadrada de 2 por 8, lo que viene a ser lo mismo que 8, 8 raíz cuadrada de 2. 8 raíz cuadrada de 2. Veo que no hay respuesta. No veo la respuesta. Perdón, A valía 18. Aquí está el error. A era 18 aquí. Sería raíz cuadrada de 2 por 18, 18 raíz cuadrada de 2. Ahora sí. Ahí es. ¿Ya? Entonces, tener cuidado cuando nos den en una figura dos o más triángulos notables. Para un triángulo hay que utilizar una variable, que la común es K, pero ya para los otros tenemos que cambiarle de letra. Listo. Estos serían estos 6 ejercicios sobre razones trigonométricas de